Bueno, nos vamos a meter de lleno con el primer panel. Les pido un fuerte aplauso ya con las candidaturas delineadas. Esto empieza a ser un panel bastante central, ¿no? Porque nos preguntamos sobre la imagen de los candidatos, pero principalmente sobre cómo van a construir confianza algunas de las personas que van por la carrera 2023 en la Argentina. Le damos la bienvenida a Alejandro Katterberg, director de Poliarquía, y a Mariel Fornoni, socia directora de Management and Fit. Hola, Caro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Está con micrófono, Mariel. Ahí está. Bienvenida, Mariel, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Tuviste un fin de semana tranqui, así que Sí. tuvieron un fin de semana tranquilo. Bueno, antes de hablar sobre imagen de candidatos, me gustaría pensar un poquito más en el electorado al cual se están enfrentando quienes van por esta carrera 2023. ¿Cuáles son para ustedes, y según los números y los relevamientos, los factores que van a moldear esta elección, que van a terminar condicionando mayormente el voto en esta elección? Mariel. Mira, lo que uno ve lo que veíamos hasta el momento era una gran desconexión de la gente con la dirigencia política en su conjunto, con la agenda política en general. Quizás yo siempre digo, nosotros estamos como en un medio, en un microclima de mucha información, ¿no? Entonces nos parece saber, y la realidad es que cuando hacemos mucho focus group y escuchamos gente en todo el país, te das cuenta que todavía están como desconectados, pensando en que después la dirigencia política se arregla entre ellos y en definitiva, bueno, vamos a ver qué pasa, quiénes quedan de candidatos y ahí vamos a elegir, porque en definitiva nadie termina resolviéndonos los problemas. Creo que esto, el lema un poco del Congreso hoy, esta falta de confianza, la falta de confianza se aplica a todas las instituciones. Y la dirigencia política no está exenta, todo lo contrario, me parece que mucho más. Entonces es muy difícil hoy generar esa confianza. La gente tiene expectativas, más allá de valorar negativamente la situación actual, las expectativas también son negativas. Y desde ahí también es muy difícil para la dirigencia política anclar expectativas. Si nosotros es decir, pensamos, de aquí a un año cree que va a estar peor. Cree que va a estar peor y ya se siente que está bastante mal. Entonces es muy difícil desde dónde anclar. Tal vez hemos vivido otros cambios de gobierno en los cuales había mucha expectativa. Eso a veces es un arma de doble filo, ¿no? Porque cuando las expectativas son tan buenas, después hay que estar a la altura. Y creo que tiene que ver toda esta situación con que estamos viviendo. Yo lo siento y creo que la gente también lo siente como un fin de época, ¿no? Hemos llegado a muchas elecciones con crisis económica, la mayoría. Pero en esta creo que coexisten una crisis económica y una crisis política, donde tenemos dos líderes de grandes espacios que no pueden ser candidatos, pero que tampoco pueden ser los grandes electores, porque dentro de sus espacios aparecen otras fuerzas. Y estamos en un momento, me parece, de transición, con distintos emergentes, con distintos dirigentes, ¿no?, que emergen, y que eso genera como una falta de liderazgo que la gente también lo siente, y hay como una como sentirse un poco huérfano hoy de un liderazgo fuerte, pero creo que es el momento, ¿no? Es la época, es una época de transición, y creo nuevamente que no hemos llegado a muchas situaciones en las cuales vivíamos una crisis política y una crisis económica también. Y en este momento siempre había algo después, ¿no? Después del Rodrigazo se sabía lo que venía, después de la hiper se sabía lo que venía. Ahora la verdad que la gente se siente esa sensación de fin de época. Eso es un poco lo que vemos, lo que estamos sintiendo, y esa desconexión todavía de no terminar de ver dónde está lo nuevo que emerge. Alejandro. A ver, quiero retomar el tema del Congreso y las palabras de Diego y Fernando, ¿no? Y están en línea con el clima de época que un poco describía Mariel. Estamos en un momento muy particular del humor social y de la política y de la economía en la Argentina. Si yo tengo que pensar una elección parecida a esta,
es la del 2001, en donde estábamos en un contexto de desilusión, desencanto, 4 años acumulados de recesión, frustración y enojo con el gobierno peronista de Menem que había terminado con menos de 20% de popularidad, ilusión y rápida desilusión con el gobierno de la Alianza que empezaba, y todas otras características más, una crisis política que había estallado dentro del gobierno. Y esa elección tuvo la particularidad, supongo que muchos de acá se acuerdan, que fue la elección del voto bronca, la elección de Clemente, ¿no? Porque no va a robar porque no tiene manos. Fue la primera elección desde el regreso a la democracia que fue a votar menos del 80%. Si seguimos con el camino en que estamos viendo de las provincias, esta va a ser la primera elección presidencial que va a votar menos del 70%. Y fue la elección donde el 25% de los electores, en algunas provincias como Santa Fe, el 40%, votaron la feta de jamón, votaron en blanco, votaron a Clemente. Ese clima está, la desconfianza está, hay una crisis de confianza no en la política solamente, sino en el sistema. Algunos datos que anoté rápidamente para compartir. Una pregunta clásica de la opinión pública, si piensa que la democracia es el mejor sistema para gobernar o si en algunas circunstancias está de acuerdo con que haya un régimen autoritario o si cree que el régimen autoritario es la mejor forma de gobierno para la Argentina. En los últimos 2 años subió del 25 al 35% de la gente que piensa que el régimen autoritario es lo mejor para Argentina o que le da lo mismo si es una democracia o un régimen autoritario. En los sectores bajos eso llega a la mitad. El 48% de la gente de nivel socioeconómico bajo dice me da lo mismo si tengo una democracia o un régimen autoritario o incluso prefiero un régimen autoritario. La confianza en las instituciones que mencionaron en la introducción. La institución que más confianza genera en Argentina son las Fuerzas Armadas. Con todo lo que eso implica en la Argentina. Mucha gente me pregunta ¿por qué? Le digo, no tengo idea, no tengo estudiado en profundidad por qué. Mi hipótesis es porque no hacen nada. Y si hicieran algo seguramente la gente perdería confianza. Pero 60% a pesar de eso no confía en las Fuerzas Armadas, 76% de los argentinos no confían en la Fuerza de Seguridad, 75% de los argentinos no confían en la Iglesia, 80% de los argentinos no confían en los medios, 85% de los argentinos no confían en el gobierno nacional, 85% no confían en la justicia, 90% no confían en los partidos políticos, 90% no confían en los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. 30% de la gente, cuando le preguntamos esas 10 preguntas distintas sobre instituciones, me dice, no confío en ninguna. Seguro que mucha gente acá me dice, confío en las empresas, no confío en los sindicatos, confío en los medios, no confío en el gobierno, confío en la justicia, no confío... Algunas seguro estoy que de las 10 instituciones, casi todos, alguna confían. Bueno, hay 30% de los argentinos que me responden, no confío, no confío, no confío, no confío, no confío en nadie. La desconfianza que se empezó a romper, que además empezó siendo vertical, empieza a ser horizontal. Empiezo a desconfiar del vecino, empiezo a mirar con mal ojo a aquel que, porque tiene un entongue con un puntero, consigue algo y yo me tengo que levantar temprano para ir a trabajar. Empieza a ser un sálvase quien pueda, empieza a ser yo me refugio en mis 4 paredes y me desapego. Empieza y predomina la anomia social. Ese es el contexto de esta elección, esa es la particularidad de esta elección. La pregunta es... ¿cómo se va a expresar ese descontento este año? Entonces, yo no tengo dudas que el descontento está. La pregunta es, ¿se va a canalizar vía la emergencia de una figura como Javier Milei, que hoy a la tarde viene a hablar? ¿O se va a canalizar como se canalizó hace unos 22 años ya atrás, en la gente no yendo a votar, votando en blanco o anulando su voto poniendo a Clemente? Parte de lo que venga hacia adelante tiene que ver con eso. Porque el nivel de la transición, y peor aún, en mi opinión, el futuro gobierno bajo un contexto en donde termina predominando esta expresión de bronca, enojo, insatisfacción hacia el sistema político, para mí nos pone en un lugar peor. Un comentario más y termino. Yo creo que lo que está en juego en estas elecciones de este año es la reconfiguración del sistema político y la recreación de poder político para
tener la espalda suficiente el gobierno que viene para, uno, encarar un proceso de reformas, dos, sostenerlo en el tiempo y tres, bancarse las consecuencias de esas reformas. No solo sociales en la calle, sino de intereses corporativos que se van a ir tomando y ganadores del actual modelo que van a perder cuando se abra la economía y etcétera, etcétera. Entonces, la gente está para el tujes, como hace 22 años que no vemos indicadores tan negativos. El humor social no va a mejorar hasta que no mejore la economía, y la economía no va a mejorar hasta que no se reconfigure el sistema político y se recree poder político en este país. Yo creo que existe el camino de que terminemos reconfigurando poder político, generando poder y condiciones para empezar un proceso de reformas, pero también creo que podemos terminar en un lugar peor, en donde no solo que ya esté implosionada la sociedad y la economía, terminemos de implosionar al sistema político. Bueno, tengo muchas preguntas sobre lo que dijeron, casi que este sendero de pensar más el electorado que los candidatos me parece una conversación en sí misma, ¿no? Además les recordamos a ustedes, ¿no?, más allá de las preguntas que pueda formularles yo, que tienen un tótem en las mesas. Por supuesto, con el código QR que ven allí pueden mandar mensajes y preguntas a un WhatsApp. Seguramente ya les surgieron muchas preguntas tanto para Mariel como para Alejandro. Yo tengo una que se desprende de esto que mencionaban recién, ¿no? Hace algunos días, en el acto de Cristina, que es el acto bajo la lluvia, recuerdo que en la desconcentración le preguntaban a la militancia, bueno, ¿a quién vas a votar si no va Cristina? Me llamó mucho la atención escuchar testimonios en los cuales la respuesta era Javier Milei. Y me pregunto, en relación a lo que ustedes venían diciendo, si no termina siendo una elección casi del orden gestual o emocional, ¿no? Ya todo está roto, o sea, desde el punto de vista racional, para buena parte del electorado, todo está roto, la perspectiva de futuro, entonces voto por lo menos quien gestualmente representa mi enojo, mi deseo de ruptura. ¿Cuánto va a pesar lo emocional en esta elección, Mariel? Bueno, a ver, lo emocional siempre tiene que ver, siempre pesa en las elecciones, ¿no? Cuando uno dice, bueno, si uno quisiera analizar racionalmente el voto, cuánto pesa, y nosotros muchas veces preguntamos atributos del candidato ideal, cuánto pesaría que tenga gestión, cuánto pesaría que sea buena persona y demás, y después te das cuenta, y también lo ves en los índices de imágenes, ¿no?, las imágenes positivas más altas y demás, que no siempre eso condice con lo que después se plasma en el voto. Sí. ¿Por qué? Porque hay mucho emocional. Yo creo que siempre sobre el final de la elección hay como un aire, ¿no? Un aire para dónde va la cosa. Entonces, muchas veces en elecciones peleadas, cuando vos ves que hay dos fuerzas que están ahí, hay un mes antes, yo diría, 2 semanas antes, hay como un aire que dice, bueno, vamos para acá, y es como contagioso y es emocional. Entonces, lo emocional tiene mucho que ver, pero me parece que también en ese segmento justamente que vos estás hablando, es gente que tiene todo por perdido, ¿no? Mucha de esa gente que vos viste en el acto de Cristina, bajo la lluvia, que no sabían ni a dónde habían ido, ni a qué acto había ido, gran parte de esa gente, la verdad que tiene todo perdido. Entonces, vos decís, vos le vas a hablar de racionalidad y le vas a decir, mirá, el equipo económico de este candidato o el del otro, o en realidad, fíjate que se renuevan 55 bancas en el Congreso, entonces en diputados. La verdad que también tenemos que partir de un poco la pirámide hoy económica y social que tiene la Argentina, ¿no? Entonces, cuando vos ves toda esa gente planteándose, me da lo mismo votar a Milei o a Cristina, o vamos con el peluca, o vamos con el, ¿no? La verdad es que tiene que ver mucho con qué es la Argentina hoy, dentro de cómo están conformados hoy sus segmentos socioeducativos. Y me parece que hay un segmento muy amplio de gente que se sentía muy interpelada por el kirchnerismo en su momento, por Cristina en particular, y que después dejó de sentirlo. Veía que Cristina hablaba de sus causas, de temas de los cuales la verdad que no entendían demasiado, por qué se estaban peleando con la Corte Suprema. Vos le preguntás a un segmento amplio de la población, no sabe qué es la Corte Suprema, cuál es la función de la Corte Suprema, no saben quién es el ministro de Economía. Entonces, decís, sí, bueno, vamos con este. Me parece que
eso generó un crecimiento de un dirigente como Milei, que todos decíamos hace unos meses, hay que ver cómo sigue desarrollándose esto. Puede ser que en este momento digan Milei como parte de un voto bronca y que después la gente se ponga más conservadora, y eso era lo habitual en las elecciones, que llegado el momento la gente se ponía más conservadora y empezaba a mirar otras cosas, o que haya cambiado también el paradigma del electorado conforme de otra conformación social, y que hoy diga, ¿sabes qué? No me importa nada, y así como muchos jóvenes hoy han cambiado su paradigma en términos de un montón de cosas, en términos de elecciones de trabajo, de familia y demás, digamos, ahora también probemos con esto y veamos cómo nos va. Hoy, la verdad que hablar de números es un poco complicado en función de que tenemos las listas recién cerradas, con sorpresas y demás, pero en términos generales lo que nosotros hemos estado viendo este último mes es que hubo una caída de Milei como dirigente, que se terminó como reacomodando en los dos espacios mayoritarios, pero veremos cómo sigue, ¿no? Porque la campaña recién empieza. Alejandro. A ver, primero, entender que la lógica con que podemos analizar electoralmente a la sociedad se modificó. La lógica de la grieta, un continuo en donde en un extremo tenías a un kirchnerismo duro, a un kirchnerismo más moderado, a un peronismo, independientes, votantes no peronistas cercanos a Macri y totalmente identificados con Macri. Ese continuo que explica la política argentina de la última década y media, se rompió, porque ya no solo tenemos la grieta en la Argentina, sino que creo que tenemos algo más grave, que es lo que yo llamo la fractura. Y la fractura es lo que decía antes. La fractura es casi un 30% de los argentinos que dicen Cristina, Macri, Alberto, Horacio, Massa, Patricia, son todo lo mismo, son todos parte de la misma cosa, ninguno me da una solución, no veo una expectativa, no me generan nada, son parte del problema. ¿Sí? Entonces, las coaliciones siguen apelando a sus votos tradicionales, pero la torta se les va achicando. Fijémonos lo que está pasando en las provincias. Mucha gente dice, bueno, miren las provincias, es indicación de que Milei está inflado y Milei no. Yo lo que veo en las provincias es una llamada de atención con respecto a el crecimiento del ausentismo y el crecimiento del voto blanco, ¿no? Y obviamente los oficialismos siguen ganando las elecciones de forma mucho más ajustada de lo que venían ganando, y no necesariamente la oposición crece en votos. Ahora, yo creo que hay tres cosas para entender. Número uno, para poner esto en contexto. Lo lógico, lo esperable es que el gobierno pierda esta elección. ¿Sí? Tenemos que plantear y armarnos escenarios para nosotros, para nuestras empresas, para el país, es cuál es la probabilidad que este gobierno en estas circunstancias, con una crisis política fenomenal, con una crisis interna de gobierno desde el día 1, con una inflación corriendo al 140%, con pobreza arriba del 40%, como decía Mariel, que llega arriba del 60% entre los jóvenes, con una economía que no genera trabajo en el sector privado más allá del rebote de la pandemia en la última década, etcétera, etcétera. 17 de las últimas 20 elecciones en Latinoamérica las ganó la oposición. 4 de las últimas 5 elecciones en Argentina la ganó la oposición. Casi la totalidad de las elecciones post-pandemia en el mundo las ganó la oposición. Lo lógico es pensar que este gobierno no va a ganar estas elecciones. Lo lógico también era pensar que la principal oposición institucional iba a ganar estas elecciones o va a ganar estas elecciones, y si esta reunión hubiese ocurrido hace 6 u 8 meses atrás, yo les hubiese dicho, estoy seguro que Juntos por el Cambio va a ganar y posiblemente va a ganar en primera vuelta. Juntos por el Cambio tiene que cometer errores muy estúpidos, hubiese dicho, para no ganar esta elección que la tiene servida, creo que los viene cometiendo. Ahora, sigo considerando y sigo creyendo que en algún momento se va a revertir los errores que Juntos por el Cambio viene haciendo. Uno es difícil, pero tiene que ver con la dinámica del nivel de ferocidad en la interna entre ellos.
Y dos, tiene que ver con la recreación de una identidad y de una vinculación con la sociedad. ¿Qué viene a prometer Juntos por el Cambio? ¿Qué representa Juntos por el Cambio? Tres incógnitas principales para mí para esta elección. Uno, es muy difícil que el gobierno gane. Ahora, no sabemos si el gobierno va a perder por goleada o va a perder en el alargue o yendo a los penales. ¿Qué significa eso? Una cuestión es que Sergio Massa saque 1/3 de los votos, llegue al balotaje, saque más del 40% de los votos en balotaje. Sacando 1/3 de los votos le abre la posibilidad al kirchnerismo de ganar la provincia de Buenos Aires. Le abre la posibilidad al peronismo y al kirchnerismo de un mayor ingreso de diputados y senadores. Ese es un escenario de perder por penales. Otro escenario es quedan afuera del balotaje. Sacan menos del 30% de los votos, pierden la provincia de Buenos Aires, se quedan con menos de 100 diputados nacionales, que creo que hay una alta chance. Se pierden, el año pasado el peronismo perdió por primera vez la mayoría del control del Senado, van a perder la primer minoría en el Senado. O sea, primer disyuntiva, ¿el gobierno estira el partido hasta la larga y los penales o el gobierno pierde por goleada? Segunda disyuntiva, y creo que la más importante para entender la elección de este año. Cambiemos, ¿retiene la suma de las partes después de las PASO o no? Mi impresión es, más allá de los errores de Cambiemos, más allá del clima de época, más allá del surgimiento de la fractura y que Milei puede alimentarse de esa bronca y de ese enojo, es que Juntos por el Cambio va a terminar primero en la suma de los candidatos y que si logra retener la suma de las partes hacia octubre, también va a terminar primero en octubre. Y eso le abriría el camino para ganar el balotaje. Ahora, no está claro que Cambiemos pueda retener la suma de las partes. No sé las encuestas tuyas, Mariel, por lo menos en mis encuestas, cerca de 1/3 de los votantes de Horacio Rodríguez Larreta dice que no votarían a Patricia Bullrich si ella gana las PASO, y cerca de 1/3 de los votantes de Patricia Bullrich dice que no votarían a Larreta si él gana las PASO. Y gran parte de esos votos se van a Milei, otros se van a Massa, otros se van a Schiaretti, perdón. Si se fueran a De la Sota estaríamos en problema. Otros se van a Schiaretti, otros se van en blanco, etcétera, etcétera. Entonces, principal dilema para Juntos por el Cambio, ¿retiene la suma de las partes o no? Y eso va a depender un poco con el nivel de agresividad que veamos en las próximas 6 semanas. Tercer dilema y último, Javier Milei captura el voto bronca y pone en las urnas lo que las encuestas dicen que tiene, o a la hora de llegar a las urnas los votos no aparecen, no tienen la estructura, no tienen las fiscales, la gente dice, bueno, la verdad yo al encuestador era fácil decirle que voto a Milei, pero no voy a cometer esa irresponsabilidad, y aparece el voto de otra forma. En un chat de grupos de amigos, hace un tiempito, uno mandó, dice, ya sé a quién voy a votar este año, y manda una boleta de Messi diciendo, el único argentino que te dio felicidad en los últimos 30 años. Si se viraliza la boleta de Messi y 5% de los argentinos votan a Messi, son 5% que no votan a Milei. Si 5% de la gente dice, no, la verdad, no, ni voy a votar, ¿para qué? Son todos lo mismo, es 5% que no vota a Milei. Entonces, si Milei retiene la bronca, es competitivo. Si a Milei se le diluye la bronca y la gran ola de insatisfacción se parte en varias olas, Milei va a quedar como una anécdota de este año electoral. Hablando de la figura de Milei, mencionabas también a la figura de Patricia Bullrich y pensaba un poco en la configuración de candidatos, sacando a Grabois y a algunos emergentes de la izquierda. Esto parece estar centrado o corrido hacia lo que normalmente se llamaría una conversación política más ligada al liberalismo, a ciertos valores reivindicados con lo que se llama la derecha, ¿no? El valor del orden público. Miraba las imágenes, por ejemplo, de Jujuy la semana pasada y la manera en la que eso repercutió en buena parte de la opinión pública y pensaba, hay un corrimiento sustancial de la conversación. ¿Qué tiene que ver con estos emergentes? Con el emergente de Milei, con el emergente también de Patricia Bullrich y el endurecimiento del discurso de Patricia Bullrich. ¿Qué debiera ofrecer quien capte bien o no permanezca en ese divorcio que mencionabas vos con respecto a la opinión pública, Mariel? ¿Cuáles son los valores de época? Mira, me parece que hay algo que tal vez no es que sea un valor, pero que se viene gestando después de la pandemia y que tiene que ver con la incertidumbre.
Me parece que el común de la gente hoy, si vos mirás cuál es el sentimiento, está bien, se traduce en bronca, se traduce en angustia en muchos casos, tiene que ver con la incertidumbre, no saber, y esto pasó con la pandemia, no saber cómo te iba a ir, pero después no saber si vas a seguir teniendo trabajo, si vas a poder seguir mandando los chicos a la escuela. Vos pensá que en esta Argentina de hoy hay gente que pasó en una gestión de gobierno de ser clase media a ser indigente en la pirámide social. Entonces, no hay que olvidarse eso también. Entonces, en esta incertidumbre de que no sabés si te van a saltar en la esquina, si vas a llegar a tu casa, me parece que hay algo que la política, una respuesta que la política debería darle, que es la certidumbre. Certidumbre en algún aspecto, ¿no? En algún ámbito de decir, bueno, vamos a hacer esto con la economía o vamos a trabajar en estos aspectos de la seguridad. Y me parece que, por lo menos ahora, y esperemos que en la campaña esto cambie, la política pareciera que se esforzara en agregar incertidumbre, ¿no? No sabemos, no sé si el que compite en el mismo espacio que yo, en la misma lista, es narcotraficante, por ejemplo. Entonces, realmente es entender la angustia de la gente producto de esa incertidumbre, es no entenderlo en las propuestas y en las respuestas que hoy la dirigencia política está dando. Me parece que yo no sé si lo dividiría en más derecha o más corrido hacia la derecha o a lo liberal. Vos sabés que hay muchos votantes de Milei que cuando vos le decís, vos creés que el Estado debería intervenir en el precio de los bienes relacionados con la salud o con la educación, te dicen, sí, por supuesto, porque somos parte de un Estado muy paternalista, y sin embargo después te dicen que votan a Milei. Yo creo que este concepto de liberalidad o de cuestión de orden y demás tiene que ver con esto, con poder tener alguna certidumbre, con poder saber que voy a salir de mi casa, que si me tengo que ir a hacer un análisis mi prepaga va a funcionar y que si tengo que volver a mi casa no va a haber paro de subtes o paro de trenes o piquetes y si voy en el auto. Entonces, me parece que hoy estamos como rodeados de incertidumbres en todos los ámbitos, desde que salís de tu casa hasta que volvés. Y eso no permite planificar, por supuesto, genera mucha angustia en la planificación familiar. Entonces, creo que como mínimo la política, la dirigencia política, lo que tendría que poder es dar algún grado de certidumbre. Decir, bueno, nosotros estamos pensando en esto y lo vamos a defender en el Congreso de esta manera, porque también ese es otro tema, ¿no? Estamos diciendo, bueno, no, porque nosotros... Bueno, pero a ver, ¿cómo lo vas a llevar adelante? Porque no es solo con ganas o con esto de que cuanto más lejos del poder estás, más fácil es decir las cosas, eso es cierto. Bueno, alguna forma de decir, yo esto lo voy a defender en el Congreso, para esto tenemos estas opciones, estas espadas en el Congreso que lo van a poder defender, estamos dispuestos a hablar con otros sectores, porque quieras o no, es democracia, ¿no? Entonces, vamos a tener que hablar con otros sectores, pero después todo eso, esa racionalidad, no termina siendo como muy funcional electoralmente. Entonces, electoralmente es más funcional decir, volver a meter el dedo en la grieta y volver a decir, no, vamos a terminar con todo esto y vamos a terminar con la casta y vamos a terminar con el Congreso y vamos a terminar con el Banco Central, y termina siendo funcional electoralmente. Entonces, ahí hay como una dicotomía difícil de resolver, ¿no? Lo que a veces da más votos, después es difícil de llevar adelante. Alejandro. No sé si coincido tanto con lo que planteaste. Obviamente hay un corrimiento en el debate público, eso no hay dudas. No sé si eso tiene que ver con un corrimiento de la sociedad. Obviamente cuando hay desorden y caos, al desorden y a la anarquía le sigue el orden, ¿no? Y a la anarquía le sigue la demanda de orden y de autoridad. Pero, número uno, el apoyo a Javier Milei no se explica por cerrar el Banco Central. El apoyo a Javier Milei no se explica por sus ideas de derecho liberales en términos económicos. Y yo creo que si el candidato piensa que eso es así, comete un grave error. Mariel dio algún ejemplo de encuestas, podríamos dar muchos más. La composición de valores y creencias de la sociedad no cambió radicalmente en relación al rol del Estado
Si Milei va a decir que va a privatizar empresas, eso no le va a caer muy bien a sus votantes. Si Milei va a decir que va a hacer voucher school o estar a favor de la aportación de armas o ir contra el derecho de las mujeres de elección sobre sus cuerpos, no necesariamente eso es por lo cual la gente lo vota, sobre todo los jóvenes. Lo votan básicamente por dos razones. Una, la dominante, va a ir contra la casta y es una forma de expresar mi enojo y mi insatisfacción con el sistema dominante. Número dos, el tipo sabe de economía y va a bajar la inflación, dolarizando. Si yo fuera Milei, lo único que diría durante toda la campaña es casta, dolarización, casta, dolarización, casta, dolarización, y no diría nada más porque cualquier otra cosa que diga no le va a sumar votos, le va a restar. Número dos, parte del corrimiento que vos decís, que además viene por el lado de la dirigencia, tiene que ver por la dinámica de Juntos por el Cambio y del PRO de ir a internas. El PRO, creo, o sectores del PRO, o sectores de Juntos por el Cambio, renunciaron a la búsqueda y a la aspiración de crear un partido mayoritario. Y la dinámica de la interna, además, te lleva a, como pasa en todo el mundo cuando hay internas, y si no, los que conocen más, la más famosa, las internas americanas, es que durante la interna vos te corres hacia las demandas de la parte más dura de tu base electoral. Y sobre todo ese espacio lo ocupó Patricia Bullrich, más vinculado a Mauricio Macri. Entonces, eso lleva a un corrimiento del eje del debate. Si Juntos por el Cambio hubiese acordado, cosa que hizo el Frente de Todos, a pesar de las peleas, a pesar de las divisiones, a pesar de que Alberto y Cristina Kirchner se odian, a pesar que Daniel Scioli y Sergio Massa se odian, a pesar que Axel Kicillof y Máximo Kirchner se odian, a pesar de que es todo eso, los tipos agarraron, llegaron, cedieron, no cedieron, alguien más, alguien menos, hay una fórmula común. Juntos por el Cambio, el PRO no pudo hacer ese proceso, para mí es un error, por ahí dentro de 6 meses se ve que estoy equivocado, pero parte de que no pudieron llegar a esa fórmula única lleva a que el debate se corra, porque hay un candidato que se planta sobre los sectores más duros y dice lo que los sectores más duros quieren escuchar de forma de capturar ese voto. Si hubiese habido un solo candidato del PRO, vas hacia el medio y le hablas hacia el medio porque los votos, el 15, 16% de voto más duro, ya va a venir hacia vos. Entonces, creo que en la sociedad o en sectores sociales, primero hay minorías con identidades marcadas y minorías intensas que tienen que ver con el kirchnerismo y tienen que ver con el macrismo, pero creo, de nuevo, que lo novedoso de este año es la bronca, el enojo, la insatisfacción, la desilusión. No necesariamente esa gente se está haciendo más de derecha o más liberal. ¿Y quién es más competitivo en un escenario de balotaje? Ya estoy en la ronda de preguntas de ustedes, así que pueden seguir mandando. ¿Quién es más competitivo en un escenario de balotaje con Sergio Massa? ¿Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta, Mariel? La verdad, a ver, obviamente que nosotros estamos empezando a medir y ni siquiera medíamos escenarios de balotaje. Son escenarios teóricos para nosotros, ¿no? Porque esos números te imaginas que cambian todo el tiempo. Yo creo que todo va a terminar conformado como con los dos espacios, o sea, dos candidatos más moderados, más integradores, ¿no? Que van a quedar en el centro, que van a ser quizás Sergio Massa y Rodríguez Larreta, y por otro lado, dos más extremos que tienen que ver con Patricia Bullrich y Milei. El tema es que no sabemos cómo hoy todavía cómo va a reaccionar la sociedad a eso. Puede ser que decida ir más hacia ese centro, y digo centro en términos de candidato moderado, porque si vos mirás la boleta de Sergio Massa, obviamente que de moderado no tiene nada, ¿no? Digamos, es el kirchnerismo con Massa como figura central. Pero digo que me parece que tienen como un nivel de hablan por lo menos y tienen como una apertura más grande, y extremos que van más a la polarización. No sabemos todavía hoy cómo va a reaccionar la sociedad a eso. Si va a seguir siendo funcional la polarización o no, y en ese caso, ¿quiénes son los que van a llegar al balotaje? La verdad que yo creo que finalmente, si
A ver, cuando nosotros hoy medimos el espacio de Juntos por el Cambio y cuando medimos lo que mide cada uno de los dos candidatos individualmente, hay una merma, hay una pérdida que hoy no retienen, evidentemente, y es un poco lo que decía Alejandro, un tercio se iría para un lado, un tercio se iría para el otro. Uno aspiraría a que después, cuando terminen haciendo campaña juntos, eso se licúe y puedan funcionar más consistentemente. Hoy todavía no se ve. La verdad que hoy todavía no se ve y se ve que hay una merma para un lado o para el otro. ¿Quién es más competitivo? Y evidentemente, si llega Patricia Bullrich es porque, a ganar esa interna, es porque evidentemente hay una polarización y una fuerza que está marcando esos extremos. De lo contrario va a llegar Horacio Rodríguez Larreta y me parece que en esto funcionaría ese 30-60. Hoy cuando vos le preguntás a la gente quiénes están en pos de poder volver a elegir este gobierno, más allá de algunos otros indicadores que tienen que ver con la aprobación de gestión o con la confianza en el gobierno y demás, que daría alrededor de que el gobierno podría previsitar su gestión y podría tener alrededor de 20 puntos. Hoy el piso del oficialismo está entre unos 30 y 35 puntos, que va a oscilar alrededor de eso. El 60 dice oposición, pero yo también me preguntaría qué van a votar los votantes de Milei, ¿no? Si no quedan en ese balotaje. Entonces, bueno, ahí están un poco los números. Alejandro. Asumiendo que Sergio Massa llega al balotaje, que no es para nada una garantía, el candidato más competitivo es Horacio Rodríguez Larreta. Asumiendo que llega Javier Milei, la candidata más competitiva contra Milei es Patricia Bullrich. Eso con el contexto actual, con la información actual y con los posicionamientos actuales que tienen los candidatos. Después habrá que ver cuál es la transformación en su discurso y en su mensaje que tienen dependiendo quién gana las PASO. Pero Larreta puede disputar hoy votos y capturar votos que a Patricia Bullrich le serían más difíciles capturar de un peronismo moderado, sectores independientes, filoperonistas, en parte por el posicionamiento que Patricia Bullrich está haciendo para dominar el voto más duro, antiperonista, macrista en las primarias. Hay que ver si la llegara a ganar, después se corre, mientras que Patricia Bullrich podría ser más competitiva que en el caso con Milei. Ahora, queda por ver un escenario difícil de pensar, pero podría perfectamente ocurrir, en donde el gobierno tiene una muy mala performance, en donde la situación económica se complica mucho en lo que queda del año, en donde, como decíamos al principio, se quiebra el piso del peronismo. Milei retiene o es capaz de juntar toda esta bronca y todo este enojo, que yo creo que es para mí de las hipótesis tal vez la más endeble, ¿no? que él pueda hacerlo. Y la pregunta sería, ¿qué le gustaría al kirchnerismo y al que ocurriese en caso que ellos queden afuera del balotaje? ¿Y qué capacidad tiene el kirchnerismo de influir sobre sus votantes en el caso que estén afuera del balotaje? Y básicamente me estoy refiriendo a que yo estoy seguro, y muchos dirigentes lo han manifestado, que en caso de no estar preferirían un gobierno de Milei a que un gobierno de Juntos por el Cambio de vuelta, ¿no? ¿Quién es el precandidato con mayor imagen positiva, Mariel? Mira, a ver, todos tienen más imagen negativa que positiva, todos. Después está quién es el menos peor, digamos, el menos malo. Nosotros lo tenemos a Horacio Rodríguez Larreta en primer lugar de los precandidatos porque tiene menos nivel de resistencia. Esto también tiene que ver, a ver, la imagen, cuando vos preguntás por la imagen de alguien, en ese constructo que es la imagen, cada uno contesta lo que quiere, ¿no? O sea, algunos valoran la trayectoria, otros si es buena persona, otros si es más competitivo electoralmente. Entonces, pero bueno,
ahí la imagen positiva no siempre se traduce después en mayor cantidad de votos, sí la imagen negativa suele funcionar mejor como un techo de que si no tengo buena imagen no te votaría. Hoy, entonces, los candidatos que tienen posiciones más duras, en general también tienen más resistencia. Y eso hace que en el balance entre la positiva y la negativa, los candidatos más moderados salgan más favorecidos. Nosotros lo tenemos de los candidatos que estábamos midiendo presidenciales, lo teníamos a Larreta en primer lugar, a Facundo Manes, que después se bajó, a Schiaretti, digo, para ver un poco el perfil. Obviamente que en los candidatos que podían llegar a ser, que tenían más imagen negativa, eran los candidatos del oficialismo, Sergio Massa incluido, y Patricia Bullrich está un poco después que Larreta porque tiene más nivel de resistencia, entonces estaba cuarta o quinta. Alejandro. Parecido. Estamos en un contexto de total desconfianza en los políticos. Hay solo 2 dirigentes políticos, que son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, en nuestras encuestas, que tienen más de 30% de imagen positiva. Es lamentable. O sea, todos los demás políticos nacionales, no a nivel provincial, local, pero todos los políticos nacionales hoy tienen menos de 30% de imagen positiva, salvo Larreta y Patricia Bullrich. Es parte de este contexto en el que estamos estas elecciones transcurriendo. Y de vuelta, no hace falta tener mucha imagen positiva en una elección fraccionada donde uno busca minorías y que con una minoría suficientemente robusta te alcanza para pasar a la siguiente etapa. Entonces, entre esa dinámica de la interna de vuelta y entre que estamos en un contexto donde la gente ve con malos ojos a todo lo público y lo político, hay solo 2 dirigentes con más o menos buena imagen, que son Larreta y Patricia Bullrich. ¿Qué gobierno va a tener que encarar quien finalmente asuma el poder en diciembre? Y no me refiero solamente al cuadro de situación, que por supuesto en la Argentina casi parece ciencia ficción proyectar a diciembre, ¿no? Porque hay tantas variables que entran en juego, pero pienso también en la proyección de permanencia que puede tener. Lo escuchaba recién a Fernando hablar de un plan de shocks, ¿no? Que requiere, por supuesto, la construcción de consensos, de diálogo, de mucha negociación política, pero quizás la proyección de un gobierno de 4 años, justamente porque parte de las medidas que hay que implementar son impopulares. ¿Qué gobierno le toca al que vaya a asumir, Mariel? Bueno, a ver, ojalá se plantearan todos que el gobierno fuera de 4 años, porque si todos se hubieran planteado que el gobierno fuera de 4 años nada más, probablemente se hubieran tomado medidas que no se tomaron pensando en una reelección. Y eso es lo que pasa continuamente. Yo, como te decía, veo como un fin de época, y en ese fin de época veo un gobierno de transición. Veo un gobierno que va a tener que empezar a acomodar las cosas. Ojalá los candidatos dijeran de antemano que no van por un gobierno de 8 años, porque te daría mayor garantía de que no solo el fusible va a ser el primer ministro de Economía, sino que tienen opciones para poder arreglar las cosas y seguir adelante. La verdad que veo un gobierno que va a tener que consensuar mucho, y creo que el Congreso también va a tener un rol muy importante. Juntos por el Cambio, si gana la elección, va a tener primera minoría en diputados, seguramente. En diputados el oficialismo tiene muchas más bancas para renovar, porque renueva la última elección, que fue una buena elección para el oficialismo. Tiene una buena situación en diputados. En el Senado no va a tener quórum propio, va a invertir los roles, porque también ahí Juntos por el Cambio tiene mucho para renovar, porque es la elección del 2017, que había sido una buena elección para Juntos por el Cambio. Entonces veo que va a tener que tener mucha fuerza en el Congreso y que va a tener que tener una resistencia a trabajar en la conflictividad social. La verdad que veo un gobierno en el cual la conflictividad social va a ser un actor muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que es muy probable que el oficialismo no gane. Si el oficialismo no gana, sumado a eso, mucha más conflictividad social. Lo vimos en Jujuy el otro día, lo vemos todos los días en las calles de la ciudad de Buenos Aires. ¿Para vos Jujuy puede ser leído casi como una precuela de 2024?
tiene características propias, lo de Jujuy, no es algo que venga de ahora, es algo que ya lleva mucho tiempo gestándose, pero sí, evidentemente, va a haber una situación de conflictividad social grande que este gobierno no tuvo. Si miramos los paros que ha tenido la educación, la salud y demás frente a la gestión que tenemos, la verdad que no tiene ni comparación con toda la conflictividad social que ha tenido el gobierno anterior de Macri, ¿no? Y creo que es parte de lo que viene, Entonces, un gobierno que sea fuerte para luchar contra eso, pero hay que entender cómo se lucha contra eso, ¿no? Y la verdad que estamos en democracia, entonces va a haber que pelear en el Congreso, va a haber que mantener una buena relación con las provincias, con los gobernadores, de mucha negociación, de mucha política. A ver, Caro, yo tengo la sensación que el sistema político argentino hace 10 años que entró en pausa. La Argentina hace 10 años que entró en pausa y se va acumulando basura bajo la alfombra. El ciclo no se rompe, ¿no? Yo siempre uso la analogía que estamos adentro de un laberinto, hace 10 años dando vuelta y no encontramos la salida. Y uno de los componentes de estar ahí adentro del laberinto es que se ha ido perdiendo poder político, hegemonía de poder. Entonces, ningún partido político, ningún dirigente político, ningún líder político tiene el poder suficiente para imponer una agenda. No pudo Cristina Kirchner en los últimos 4 años de su mandato, a partir de su caída en el 2012 y su derrota electoral en el 2013. No pudo Macri, no Alberto Fernández ni decirlo, digamos. No tienen en los últimos 10 años nadie la capacidad de decir, yo quiero ir a Venezuela y tengo el poder para empujar a Argentina hacia Venezuela, o yo quiero ir a Chile, Uruguay y empujar. Se perdió el poder político. Sumado a eso, no hay condiciones para generar acuerdos y consensos, en parte por la grieta, en parte por el kirchnerismo, y sumado a eso, múltiples actores tienen poder de veto y de bloqueo. Entonces, todo se veta, todo se bloquea, todo se paraliza, y quien está en comando no tiene poder para empujar. Hay que recrear el poder, hay que reconfigurar el sistema político en la Argentina, si no creo que las chances de entrar en un cambio sostenido son pocas. ¿Cómo se reconfigura eso? Primero, acumulando poder y después sabiéndolo administrar o el presidente de turno teniendo la capacidad de ir siguiendo en ese proceso de acumulación. Insisto, no es lo mismo, asumiendo que el gobierno no gana la elección, ¿no? El escenario donde el gobierno gana la elección es el escenario donde Massa logra retener, digamos, 33% de los votos, por algún motivo, Juntos por el Cambio se matan en las internas, se pelean, no retienen los votos, Milei termina haciendo una enorme y gran campaña y de casualidad hay un balotaje entre Massa y Milei y la gente dice, no, la verdad, Milei al final no me da. Ese es el escenario, el caminito de muy baja probabilidad para que llegue al gobierno. Asumamos que el gobierno no gana. Bueno, no es lo mismo para Juntos por el Cambio, como creo que decía antes, llegar al poder habiendo ganado en primera vuelta, que no. No es lo mismo para Juntos por el Cambio llegar al poder y tener de aliados a los gobernadores de Córdoba. Juntos por el Cambio perdió Córdoba ayer, la pudieron haber ganado. Perdieron La Pampa, la pudieron haber ganado. Hay que ver qué pasa en Santa Fe, hay que ver qué pasa en Entre Ríos, hay que ver qué pasa fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Pero no es lo mismo para el próximo presidente Juntos por el Cambio tener 10 provincias que tener 4 o 5. No es lo mismo tener casi la mayoría en la Cámara de Diputados y estar cerca en el Senado que no hacerlo. No es lo mismo dominar intendencias, ganar ampliamente en primera vuelta que no tenerlo. Y después hay otros componentes del poder que hay que ir generando, como qué relación, qué acuerdo, cómo se negocia o controla o acuerda con la justicia, con los gobernadores, con los sindicatos, con los movimientos sociales. Hay que reconstruir el poder. Yo tengo la impresión de que si Juntos por el Cambio gana la elección, va a estar preparado para poder navegar por la ola de reformas que hay que hacer sin que se generen problemas de gobernabilidad serios. Obviamente va a haber ruido, conflictividad. Cuanto más fuerte ganen, más espalda ancha van a tener para ir o lidiar con ese ruido y conflictividad. Tiendo a creer que si no gana Juntos por el Cambio y gana de alguna forma Javier Milei, ahí soy muy escéptico en que no va a tener
ninguna capacidad de acumular poder y ejercer el poder y la presidencia de forma exitosa, y ahí sí soy muy pesimista en pensar que puede haber problemas de gobernabilidad importantes. Alejandro Katterberg, Mariel Fornoni, los despedimos con un aplauso. Muchas gracias. Gracias.